hoy día, hermanos, em, estamos, bueno, como indicamos, entramos a la lección número 4 ya de este último trimestre de este año, cuarto trimestre. No, hermanos, estamos estudiando el libro de el Evangelio escrito por Juan, el discípulo amado, pero inspirado por Dios, dado que la Biblia, no, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Bueno, esta lección que vamos, que viene, el sábado que viene es el 26 de octubre, hermanos, 26 de octubre. Muy bien. Y esta semana, hermanos, y hoy día vamos a empezar pues el estudio de este tema, ¿no? Ahí está el título, hermanos. Por favor, confirmen si se ve o no la presentación. Denle una lectura o indiquen, hermanos, que se ve o no se ve la presentación para continuar. A ver, ¿alguien puede apoyar, hermanos? ¿Ver la pantalla? ¿Se ve, hermanos, la presentación o no se Sí, ve? Se testigos ve, de hermano. Cristo como Mesías. Muy bien, gracias, 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 hermanos. Entonces, ve la presentación, ahí está. El título, hermanos, de la lección para esta semana dice Testigos de Cristo como Mesías. ¿De qué vamos a estudiar, hermanos, en esta semana? Dice testigos. No sé si alguien puede decir qué significa participar y indicar, ¿no? ¿Qué significa esta palabra testigos? La pregunta automática sería, ¿ahora eres testigo? ¿Soy testigo de Cristo ahora en esta generación? La pregunta, hermano. Gracias. Amén, amén. Muy bien, entonces ahí está otra pregunta, ¿no? Entonces nosotros somos testigos, porque hermanos, un testigo, ¿quién puede ser un testigo? Yo recuerdo así, antes que conozca al Señor, así en la juventud, ahí no conocía todavía a Dios, pero ahí como jóvenes, tal vez adolescentes, no sé, pero recuerdo uno de los amigos nos invitó, no unos refrescos, algunas cosas más, oye, nosotros tan sorprendidos, pues gracias, ¿no? Entonces, y después nos lleva al Palacio de Justicia y nos habla, pues por me van a hacer un favor, van a testificar, nos dice. No sé qué problema habrá tenido de una bicicleta, creo que era, y nos hizo sentar ahí, pues no. Y después recién reflexionando con mi amigo, decimos, oye, ¿qué estamos haciendo acá? Y nos escapamos, pues no, nos fuimos allí, ¿en qué habrá quedado ese asunto, no? Es que no sabíamos nada de eso, ¿no? ¿Qué problema tendría? Pero nos llevó como testigos. ¿Qué íbamos a testificar? Él trataba de decirnos, esto van a decir, pero nosotros no habíamos visto, pues no, vendríamos a ser entonces testigos falsos, pues no. Entonces, ¿qué es un testigo, hermanos? ¿Qué es un testigo? Y ahora vamos a ver testigos de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a testificar de qué si nada tenemos que ver con Cristo? Ni lo conocemos a Él. Entonces, no podrían, muchos nos podemos poner ese nombre, ¿no? De testigos, pero si no lo conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a testificar, hermanos? ¿No? Estaríamos mintiendo, ¿no? Pero aquí justamente vamos a ver en esta semana testigos realmente, realmente, ¿no? Testigos de Cristo que ellos testifican de que realmente Cristo es el Mesías. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, algún comentario, hermanos? ¿Alguien puede comentar después algún testimonio? Claro, Sí, sí, hermano. eso, hermano, lo que estás diciendo, ¿no? Que los testigos de Cristo, entonces, alguien ha sido testigo, bueno, ¿y quiénes serán esos testigos? Seguramente vamos a saber. ¿Y qué requisitos se necesita para ser testigos de Jesús? Eso también sabremos, ¿no? Entonces, buena la lección esta semana. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí está, vamos a entrar entonces de lleno. Buenos Hoy día, días. sí, sí, hermana Rosa. ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, buenos días. Buen día. Participe, hermana, participe. Ya, buenos días. Buenos días con todos. Feliz sábado. Un testigo es una persona que ha visto o ha experimentado un hecho o evento y puede dar testimonio de ello. En términos más generales, dice, un testigo es alguien que proporciona evidencia o relato de algo que ha presenciado de manera directa o indirecta. Su papel crucial en situaciones donde se busca validar la verdad de un acontecimiento. Testigo en el ámbito legal, alguien que declara ante un tribunal
sobre lo que ha visto o sabe con el propósito de contribuir a esclarecer la verdad en un caso judicial, ¿no? Testigo en un sentido espiritual o religioso, alguien que da testimonio de su fe o de una verdad espiritual, como el caso de los testigos de Cristo, quienes declaran lo que han visto, oído, experimentado respecto a la vida y enseñanza de Jesús. Amén, hermanito, amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Ahí está, hermanos, que es un testigo, ¿no? En este mundo y también testigo, en este caso, un testigo de Cristo como el Mesías, ¿no? Vamos a estudiar este tema entonces, hermanos. Bien, los textos que vamos a estudiar en la semana, ahí está, ¿no? En Juan capítulo 1 vamos a estudiar, después Isaías 40, Juan, bueno, 1, ahí están los versículos, Romanos 5, ¿no? Y pues el capítulo 3 también, hermanos. Y ahora, hermanos, vamos a ver el versículo que va a inspirar toda la lección, hermanos, y este versículo es para memorizar, hermanos. Este texto está en Juan 3:3. Juan capítulo 3 versículo 3, hermanos. Y ahí está en la pantalla, hermanos. Sería bueno que alguien que tenga una versión de Biblia tal vez diferente del que tengo aquí en pantalla, pueda darle lectura, ¿no? Para, para poder comparar con lo que tenemos acá, hermanos. A ver, siéntase en libertad, prenda su micro y pueda dar lectura, a ver, a la versión que tienes, hermano, hermana, ¿no? Porque aquí esta versión, no sé la que se tiene, yo simplemente lo copié, esta versión que utiliza, ¿no? Tal vez la misma lección, o bien pues hermano Tony, ¿no? Yo copio nada más lo que hermano Tony, aunque no, esto todavía hermano Tony no lo ha presentado de esta semana, sino que yo he tratado de sacar, ¿sí? Sí, yo es el que traté de armar esta lección, no de un PDF que está ahí en la lección, ¿no? ¿No? Así es. ¿Alguien ya tiene, hermano? Juan capítulo 3 versículo 3. ¿Qué dice ahí, hermanos? A ver, yo voy leyendo esto, hermanos. Dice así. Jesús, hermanos, respondió. Te aseguro, dice, miren la palabra aquí, te aseguro. Creo que en otras versiones dice, de cierto te digo. Pero aquí dice, te aseguro, ¿no? Con toda seguridad te digo, ¿no? ¿Qué cosa? El que no nace de nuevo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? ¿A quién le dijo? ¿Quién dijo esto? Aunque dice Jesús, ¿no? El que habló, y así dice, ¿a quién le dijo esto, no? Jesús les respondió, ¿no? Hay un personaje, ¿no? Muy bien, este personaje era un fariseo, ¿no? Que de noche fue de repente porque sus colegas fariseos que no creían en Jesús, no, entonces, tal vez por no mostrarse, identificarse claramente como creyente, ¿no? De que Jesús era el Mesías, fue de noche, pues, ¿no? Y él quería tener la vida eterna y veía que Jesús realmente, pues, era el Mesías. O sea, él sospechaba, ¿no? Porque las cosas que hacía Jesús, él decía, ¿no? Las cosas no lo puede hacer cualquier persona. Este debe ser el Mesías seguro en su mente, pensando en eso, y justamente se acerca y le habla, pues, no a Jesús. Que realmente, maestro, dice, estas cosas que tú haces no lo puede hacer cualquier persona. Si es que no está con Dios, ¿qué va a hacer? Entonces, y él pues quería, ¿no? Tener la vida eterna que todo judío sabía, ¿no? Que el Mesías daría la vida eterna, ¿no? Y esperaban a él, pues, ¿no? Y él sospechaba de que Jesús era el Mesías. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿no? Eh, si quieres tener la vida eterna, ¿no? Que le dice, con toda seguridad te digo, ¿no? O te aseguro, ¿no? Que el que no nace de nuevo, miren hermanos, aquí dice con seguridad, te digo, de cierto, te digo, cualquier persona, ¿no? Así como que tiene el deseo de tener vida eterna, salvación, reino de Dios. Si no nace de nuevo.
Entonces aquí puede surgir la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es nacer de nuevo? Bueno, Nicodemo es el que dice eso, ¿no? Pero ¿cómo es eso? Le dice, explícate, le dice al Señor Jesús, ¿no? De que, ¿acaso voy a meterme en el vientre de mi madre siendo viejo? ¿Cómo voy a meterme y voy a nacer de nuevo? Entonces el Señor Jesús, no en nuestras palabras, le diría, no te hagas, Nicodemo, tú eres un maestro y no te hagas el que no entiendes, ¿no? Entonces le dice, te aseguro con toda certeza, ¿no? De que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede tener la vida eterna o ver el reino de Dios. Bueno, justo. Entonces, sí, hermano Mazarín, Buenos días, hermanos, con buen todos. día. Bienvenido a todos los hermanos nuevos. Hermana Gloria está allí. Qué buena, hermanita, que el Señor le bendiga. Miren, el Antiguo Testamento ya hablaba sobre este asunto. Ezequiel 36, si ustedes tienen la Biblia, sería bueno que busquen. Ezequiel 36, 25 y 26. Yo lo voy a leer en la versión mía. Dice, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Bueno, dice un poquito más el 27, pero vamos a ver el comentario sobre esto. Y justamente trata de San Juan 3 al 7. Dice, lo que significa un nuevo corazón. Especialmente los jóvenes tropiezan con esta frase, un corazón nuevo. No saben lo que significa, esperan que se sentimientos. A esto llaman terror y han perecido al no comprender la expresión. Induce porque han sentido un éxtasis de los sentimientos, se han convencido o convertido, pero no cambia su vida íntima. Sus acciones son las mismas de antes. Su vida no manifiesta buenos frutos. Oran a menudo y largo y constantemente se refieren a los sentimientos que experimentaron en tal o tal ocasión, pero no viven una vida nueva, están engañados. Lo que experimentan es un mero sentimiento superficial, edifican sobre la arena y cuando llegan los vientos adversos, su casa es arrasada. Cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, del nuevo corazón, quiere decir la muerte, la vida, el ser entero, es experimental. Un cambio de corazón significa quitar el efecto del mundo y fijarlo en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida transformada. Hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. Esto es lo que comenta el Espíritu de Profecía, por lo tanto, alguna lucecita nos ayuda a entender. Gracias, gracias, hermano Marcelino. Muy bien, hermano, sí, pues como comenta nuestro hermano, este Nicodemo, hermanos, este Nicodemo viene a ser pues un testigo. O sea, como les indicaba, de que él sospechaba de que Jesús era el Mesías. Mientras todos los fariseos en su conjunto, pues no, ellos lo van a llevar a la muerte, a la cruz, pues no, a Jesús. Pero dentro de los fariseos está pues este Nicodemo y lo interesante, hermanos, es de que este Nicodemo, ¿no? Nicodemo conversa con el Señor Jesús, ¿ah? Como una discusión que se hace, no de pelea, ¿no? Sino del tema, ¿no? Realmente que es, ¿no? Porque también Nicodemo era un maestro, pues era un maestro, ¿no? Entonces, de maestro a maestro están conversando ahí, ¿no? Con Jesús.
Y entonces, y el Señor Jesucristo realmente es maravilloso, ¿no? Es la fuente, es inteligente, sabe cómo hablar, hermanos, y entonces hablan pues acerca de justamente de cómo se puede encontrar la salvación, ¿no? La salvación, ¿no? Hablan de este tema, ¿no? De la vida eterna, de pertenecer al reino de Dios. Y hermanos, ahí es donde el Señor Jesús le dice, mira, Nicodemo, ¿quieres tener la vida eterna? ¿Quieres ser parte del reino de Dios? Pues tienes que nacer de nuevo. Y entonces ahí Nicodemo dice, pero ¿cómo es este asunto? ¿No? Entonces el Señor le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo es eso? No está explicando, ¿no? O pide explicación. Y el Señor le empieza a explicar, ¿no, hermanos? Por ejemplo, el Ujú. nacimiento del espíritu, estito termino, Ah, hermanos, del espíritu le habla, ¿no? De que, mira, el viento, no lo ves al viento, pero está soplando. ¿Ves que el sonidito sí escuchas, pero ahí mueve las cosas así, ¿no? Así es el que es nacido del Espíritu. Le va aclarándole, ¿no? Y lógicamente que el nacimiento del agua ya Juan Bautista estaba bautizando pues en el río Jordán. Entonces eso yo pienso que ya entendía, ¿no? Entonces mm, ahí está. Y continúa dándole más datos, ¿no? claro, Porque claro. es un proceso Hermano, de conocimiento. Sí, sí, sí. ¿cómo se llama? Ahora que hay, claro, Nicodemo seguramente vamos a ver no sé en qué día está Nicodemo, pero seguro hay, pero ahora que hay tiempito, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Que realmente Nicodemo no estaba entendiendo lo que estaba hablando el Señor Jesús? ¿O se hacía o buscaba algún pretexto, alguna excusa? ¿Qué es lo que le pasaría en su mente? ¿Cómo lo ves, hermano Justo? Bueno, el Señor Jesucristo justamente le dice eso, ¿no? Tú eres maestro y no sabes estas cosas que te estoy hablando. Así le dice Jesús, ¿no? Entonces yo entiendo que pero él no se identificaba plenamente como cristiano, o sea, claro, como un discípulo de Jesús. Entonces, por eso indicaba que esto viene a ser un proceso de que realmente que lo identifique plenamente y se haga realmente un discípulo abiertamente, ¿no? Hermano A costa Justo, de que lo voten de fariseo o que lo maten a Nicodemo, porque ustedes saben, cuando Jesús fue clavado en la cruz, ¿y quién lo sacó ahí de la cruz? Ahí está José de Arimatea y Nicodemo también estaba ahí, hermanos. Se identifica y pone no a la iglesia, en la iglesia pone todo lo que él tenía. Pues. Sí, hermana. hermano Justo, bueno, debemos recordar que así como Nicodemo, los discípulos y todo el pueblo de Israel tenían un concepto equivocado de lo que era la venida del Mesías. Si bien es cierto, todos lo esperaban, eh, todos lo estaban esperando con una idea equivocada, incluso los discípulos que estuvieron tanto tiempo con él siempre pensaron de que era un reino material, físico. Jesús tuvo que cambiar todas esas percepciones, esos pensamientos que ellos tenían. Incluso después de la muerte de Jesús, tuvo que estar muchos días con ellos explicándoles lo de este reino. Nicodemo también, así como los discípulos, tenía este mal concepto, ¿ya? Y Jesús le tiene que explicar de que no se trata de un reino físico, sino que de un reino espiritual. Y esta transformación que surge no es solamente del pensamiento de mi persona, o sea, no solamente de mi persona, sino que también el pensamiento, el cambio de las ideas que ellos tenían, este nacer de nuevo era eh, ya, o sea, ya no enfocarse en la parte material de este mundo, sino que también en la parte espiritual. Nacer de nuevo es nacer desde lo alto, es nacer desde arriba. El nacer de Ujú. nuevo no era solamente bautizarse con agua, ¿cierto? Y salir del agua como un diablito mojado, como dicen por allí. El nacer de nuevo es eliminar todos esos pensamientos que yo tengo tan arraigados a este mundo. Y ese es el problema que tenemos mucho. Estamos muy arraigados a este mundo. Y nacer de nuevo significa ser una persona espiritual, ver todo con ojos
espirituales. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, así como se comenta, hermanos, lo que destaco de Nicodemo es que siendo fariseo, y los fariseos eran los máximos expositores, ¿no? De ser enemigos declarados abiertamente de Jesús, porque ellos lo dijeron, te vamos a matar, buscaban matarlo, los fariseos eran. Pero este Nicodemo era pues uno de esos fariseos, pero era uno de esos fariseos que sospecha de que Jesús es justamente el Mesías. Entonces era un hombre sincero, aunque lo buscó de noche por los prejuicios que había, pero hermanos, conversó y Jesús entiende eso. Y justamente cualquier persona que busca así al Señor Jesús va a encontrar respuestas, va a encontrar conocimiento. Porque si uno no le busca así a Jesús, hermanos, no vas a conocer. Por ejemplo, pongo un ejemplo, no mi testimonio. Yo de adolescente, hermanos, en una carpa que vino allá al Cusco, pues escuché el Evangelio. 3 meses creo que se predicó y se dio la fe de Jesús. Bueno, prácticamente como adolescente y con mis amigos del barrio, pues yo prácticamente me sacaba 20 en todo, ¿no? Que estudiar la fe de Jesús, la Biblia, todo. Pero no conocí nada, nada de Dios, ni de a Jesús, nada, pues no. Hermanos. Tal vez íbamos ahí por molestar también ahí a las sugieres, a las chicas y tantas cosas, ¿no? O sea, no entendí. Cuando ya vino el pastor a mi casa y me encuentra y me dice que como ya había estudiado la fe de Jesús, que iba a bautizarme. Y me asusté realmente, no comprendía, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Entonces le dije, no, vámonos al campo a conversar. Y no me bauticé así porque no conocía pues nada. Podía sacarme 20, ¿no? En conocimiento de la Biblia ahí que se estudió, pero no lo conocí pues nada a Dios ni a Jesús. Mi vida seguía igual, como joven, seguí con mi amigo, entonces, a veces que no, vamos a molestar a las hermanitas, nos íbamos al templo ahí, ¿no? En el Cusco, a Pardo, a los Sugieres, y así. Pero no conocía a Dios, pues, ¿no? Y así, un proceso poco a poco, más bien, sí, que en los momentos de necesidad que tuve ya en la juventud, hermanos, pues ahí pensaba, ¿no? Decir, debe existir un Dios que puede ayudarme. Entonces, recién allí es donde vi los milagros, cómo Dios se manifestó, no milagros, hechos inexplicables. Entonces dije, realmente existe Dios. Y ahí es donde yo me entrego al Señor. De verdad conozco a Dios y tomo la decisión también de hacer, porque recién conocí a Dios en la juventud. Entonces, es un proceso. Y lo que quiero destacar, hermanos, es que en este caso, el que va a conocer a Dios es el que lo busca. O sea, no puede haber el conocimiento de Dios, aquel que es desinteresado, tiene otros intereses, no tiene esa necesidad, ¿no? De conocer a Dios. Nicodemo era fariseo y tenía esa necesidad de identificarlo a Jesús, ¿no? Porque sospechaba que era el Mesías. Entonces Jesús, para que lo identifique, le da datos. Le dice, acuérdate, mira, de Moisés, levantó la serpiente en el desierto, ¿recuerdas? De bronce, en un asta, lo levantó, ¿no es cierto? Porque ahí estaban muriendo, ¿no? Los israelitas por las mordeduras de las serpientes venenosas y morían, pues, ¿no? ¿Y cómo soluciona ese problema? Le dice a Moisés, pues hace una serpiente de bronce, pone la punta del palo y levántalo ahí. Y aquella persona que es mordida, que mire esa serpiente allí, entonces el veneno no le va a causar efecto, no va a morir. Y los que tenían fe, miraban a esa serpiente y no morían. Pues eso es una realidad que pasó allí en el pueblo de Israel. Así dice, estamos en Juan 3, ¿no? Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre, está refiriéndose a él, sea levantado, pues no, para que todo aquel que crea en él no va a morir, va a tener vida eterna. Le está dando el dato, ¿no? De que esto va a saber, va a pasar y entonces su fe va a crecer más. Y justamente lo vio pues Nicodemo a Jesús ahí como en un palo, ahí en la cruz clavado, y él, claro, entendió plenamente, hermanos, y recién ejerció fe y se identificó como realmente un seguidor, un discípulo del Señor Jesús. Y la Biblia lo menciona ahí, ¿no? Porque él es parte cuando lo sepultan al Señor Jesucristo y pone a disposición todo ahí en la iglesia naciente, ¿no? Entonces, él es un testigo, ¿ah? Nicodemo es un testigo y estamos viendo, estamos contando ahí. Está en Juan capítulo 3, pues, ¿no? Esta experiencia que tuvo Nicodemo, ¿no? Con el Señor Jesús. Y por eso él testifica acerca de eso, hermanos.
Tú seguramente también, hermano, puedes ser un testigo, ¿no? Un testigo, un testimonio, ¿no? Si es que lo conoces al Señor, ¿no? Porque si no lo conoces al Señor, hermano, hermana, entonces no puedes dar testimonio, pues no puedes tampoco hablar a otra persona y decir, ¿no? Que hay un Salvador, que Él es el Todopoderoso, que Él te puede solucionar ese problema. Tú no le puedes decir porque tú no tienes, pues, conocimiento de ese Dios, ¿no? Si lo tienes, entonces con toda certeza dices, no tienes dudas, porque eso es así para el que cree, ¿no? Entonces, hermanos, esto de los testigos estamos viendo aquí, ¿no? Y vamos a ver los comentarios y si tienes preguntas, hermano, pregunta y si tiene comentario, comenta también. Sin duda, hermanos, Jesús pues proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica. Ahí estamos viendo en la Biblia esta evidencia bíblica, esta prueba, hermanos, el caso de Nicodemo, ¿no? Y entonces estas evidencias bíblicas en respaldo, ¿no? De sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo, hermanos, dice ahí, les aseguro, o sea, de cierto les digo, les aseguro, con toda seguridad les digo, yo digo no, ahí probabilísticamente al 100% que eso es seguro, no, cuando es 99%, entonces no hay toda la certeza, pues el 100% viene a ser toda la certeza. Cuando uno estudia esto de probabilidades y todo ello, hermanos, la certeza completa lo simbolizamos con el número uno y la incredulidad, o digo, que no se cumpla es ese cero, entre cero y uno matemáticamente se habla así, ¿no? Entonces, pero también tú puedes ver que la seguridad es el 100% y el 0% la improbabilidad, ¿no? De que suceda algo, ¿no? Y bueno, entonces, hermanos, ahí dice, les aseguro, o sea, la certeza que dice el Señor. El que cree, dice, ¿no? En otra parte de la Biblia, en Juan 6:47, el que cree, lógicamente, en el Señor Jesús, tiene pues vida eterna, tiene vida eterna. Ahí está, hermanos. Bueno. Pero, hermanos, hay más, hermanos, hay más. Convirtió, por ejemplo, justamente esto, hermanos, son evidencias que están en la Biblia y que han experimentado muchas personas. Por ejemplo, convirtió el agua en vino y ahí es donde los discípulos, ya algunos que estaban siguiendo a Jesús, entonces ellos ejercen fe, entonces son testigos. Pero ¿cómo? Que hemos visto agua que han echado en esas tinajas y ahora es vino. Entonces, este debe ser el Mesías. Entonces ejercen fe. Son testigos de las cosas, de ese milagro, y entonces empiezan a ser testigos de que realmente Jesús es el Mesías, ¿no? También alimentó pues a miles de personas con pocos panes y pez. También ellos, ¿no? Dijeron, este debe ser el profeta que tenía que venir, aunque se desviaron, ¿no? Y Jesús les tuvo que aclarar ese asunto. También, hermanos, sanó pues al hijo del noble, recuerdan ustedes, hemos estudiado, ¿no? Aquí en el Evangelio según San Juan, hermanos, pues este noble, eh, oficial, bueno, tenía su hijo enfermo, lejos, y pidió pues sanidad, ¿no? Y bueno, Jesús dijo, tu hijo ya está sano, y él fue a su casa y lo encontró sano y ejerció fe, pues, ¿no? Otro, hermano, son evidencias, ¿no? Restauró al hombre en el estanque de Betesda, 38 años esa persona enfermo, ¿no? Y ahí sabemos que era por causa de sus pecados, por desobediente, transgresor de la ley, ¿no? Y pues este Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Interesante eso, ¿no? Y lógicamente que él quería ser sano, pues, ¿no? Y le dice, levántate, toma tu camilla y anda, y pues, y él es un testigo que también pues testifica de que realmente Jesús es el Mesías, ¿no? En otra evidencia, hermanos, dio la vista pues a un ciego de nacimiento, a él también, ¿no? Le puso barro en sus ojos, le dijo, lávate, y fue y se lavó y sus ojos se abrieron, pues hermanos. Ejerció fe también él y fue un testigo y él predicó incluso a los fariseos, porque los fariseos le preguntaban una y otra vez, oye, quién te habría abierto los ojos? No, realmente tú has nacido, sí, de todo le decía, pero ¿qué pasa? Si ya estoy repitiendo cuántas veces, o acaso quieren ser discípulos del que me ha sanado, ¿no? Y les dicen, no, bueno, ¿cómo vamos a querer ser discípulos nosotros de él? Eso es un pecador, ¿no? No sé si será pecador, pero lo que sí sé es que él ha abierto mi ojo
Y nunca se ha visto que un ciego de nacimiento pueda ver. Si no estuviera con Dios, esa persona no sería un santo, no podría Dios escucharle para hacer ese milagro. Les predicó, tú estás completamente mal, le insultaron y lo botaron de la sinagoga ¿no? Pero se encontró con Jesús y le dijo, ¿no? Que cree en el Hijo del Hombre, ¿no? En el Cristo, ¿no? Entonces le dice, ¿pero quién es Señor? Le dice, y yo soy quien está hablando contigo, le dice. Se arrodilló, lo adoró, hermanos, y creyó. Yo creo, Señor, creo, ¿no? Entonces, hermanos, son evidencias, hermanos, de que Jesús, ¿no? Con Hermano, esas justo, evidencias se muestra, pues, el Mesías. Sí, hermana. bueno, vemos los milagros como evidencias, pero cuando vamos al título de la lección que dice testigos, los testigos son los que dan testimonio. Jesús habla y dice, cierto, que las escrituras son las que dan testimonio de él. Estos milagros, más que milagros, eran señales, señales que los llevaban al Antiguo Testamento, ¿cierto? A las Escrituras. Cuando los discípulos van con él camino a a Emaús, perdón, él les empieza a hablar desde la Escritura todo lo que se decía de él. Qué importante, mi hermano, y lamentablemente eh, aquí muchos vieron los milagros como algo maravilloso, ¿cierto? Y por esto es el Mesías. No, era el Mesías porque, por ejemplo, en el caso del ciego, en el Antiguo Testamento decía que los ciegos recobrarán la vista, que los cojos saltarán, y así. Y todos los milagros que Jesús hizo tenían un escrito está ya en el Antiguo Testamento. Entonces, aquellos que son testigos son los que fueron capaces de ver, ¿cierto? Estos testimonios, estas señales que los llevaron, ¿cierto?, al Antiguo Testamento, que indicaban que este era el Cristo. Amén, amén, hermanos, hermanas. Sí, pues, hermanos, en el Antiguo Testamento se profetiza, ¿no? ¿Quién sería el Mesías? Justamente el Mesías haría todas estas cosas. Y entonces esas evidencias vieron, pues, esas personas, ¿no? Y experimentaron también esos milagros y se convirtieron, pues, en testigos realmente. Y la escritura, o sea, la Biblia, está, pues, ahí esos testimonios y la Biblia es, pues, un testigo de que Jesús realmente es el Mesías, es el Salvador, o sea, el que Amén. tenía que venir. Sí, Buenos alguien días, más. hermanos. Sí, buen día, hermano. Buenos días, hermanos. Quería participar en el punto de la parte aplicativa. Alguien dijo si realmente Nicodemo sabía o se hacía, ¿no? Eso es lo que tenemos que captar porque es importante, porque muchas personas vamos a Dios realmente sin saber, pero vamos con un corazón dispuesto y Dios ahí se manifiesta. Usted contó eh, su testimonio de que había asistido, pero no sabía nada. Es que usted fue con una intención tal vez de pasarlo un buen rato, pero su intención no era conocer a Jesús, porque el pastor explicaba tan bonito que seguramente los que iban con una intención de saber, de conocer, lo habían entendido, lo habían conocido a Dios. Entonces, hablando de testigos, el caso de Nicodemo, por ejemplo, él fue, claro, un testigo ocular. ¿Y nosotros qué somos? No somos testigos oculares, pero somos testigos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Volviendo a la primera parte de que me estaba saltando un poquito, es que así como Nicodemo, vamos, ¿de qué sirve? Él conocía, él sabía, él era conocedor de la palabra de Dios, pero realmente en la profundidad no lo conocía, no sabía realmente cómo ser salvo. Hoy en día también así, podemos conocer mucho, podemos asistir a la iglesia, podemos hasta tener cargos. Y en el fondo de nuestro ser no estamos siendo convencidos, no hemos nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué nos enseña este diálogo que hubo con Nicodemo con Jesús? Que muchos nos parecemos a Nicodemo. Por un lado, que siendo de la iglesia, conociendo todo, no sabemos lo más importante. Y otro también,
Otro ejemplo de Nicodemo con nosotros es que él fue de sincero corazón, aunque de nochecita, y Dios le quiso hablar de poco a poco, como dice usted, un proceso. Eso también pasa con nosotros. Dios nos habla poco a poco, pero lo importante, hermanos, en esto, yo saco esto, ¿no? Es que cuán importante es con qué intención vamos a Dios. Y Dios lo conoce. Y Dios Jesús sabía con qué intención estaba yendo a Nicodemo. Jesús sabía que este hombre realmente estaba necesitando saber la verdad. Qué lindo, hermano, es ser testigo de un Dios, aunque no oculares, pero que cada día tenemos una vivencia con Él. Cada día vemos su amor en cada pequeña cosa que Él hace con nosotros. Por lo tanto, somos testigos vivenciales, porque vivimos junto con Él, sabemos de todas las grandes cosas hizo Dios por nosotros. Eso es mi participación, hermanos. Siempre me ha gustado la parte aplicativa, ver qué realmente está pasando hoy en día. Esos tiempos ya pasaron, pero hoy en día está pasando también. Somos Nicodemo. Muy Gracias. bien, gracias, Eso es lo hermana más Gloria. lo bonito del comentario que ha hecho la hermana, que el Señor Jesús sabía eh, el anhelo, el sentimiento de Nicodemo, ¿no? Entonces, este mi hijo, o sea, él calificaba, pues, ¿no? Y al calificar, seguramente lo ha visto que este va a ser mi seguidor. Entonces, eso me alegra, ¿no? Que puede ser calificado por otro lado, de muchos de los vecinos, de no sé, pero el Señor sabe mi corazón, sabe mi anhelo, sabe mi intención, y eso me alegra, hermano. Entonces, nomás hay que entregarnos a Él nomás, porque Él es el que califica, el que determina, ¿no? Es la última palabra del Señor. Muy bien, así pues, hermanos, así es. Lo que sí destaco, hermanos, es de que me gusta a mí cuando converso, digo, no, y tú, hermano, realmente eras alcohólico, hermano, tú vivías esta vida, pero ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿En qué momento? ¿Qué ha pasado? ¿Qué situación? Y cada vez que escucho testimonios, hermanos, siempre la persona que ha sido transformada, que se ha convertido realmente en un cristiano, es aquella persona, por ejemplo, decía, me contaba, ¿no? De uno de ellos, de que era alcohólico, hacía todo su barrio, hacía emborrachar y así, ¿no? Era de todo, ¿no? O sea, pecador, pues no como cualquiera, no conocía a Dios. Pero no era feliz, pues no estaba contento y hasta que realmente, pues, esta persona, para que encuentre su conversión o para que se convierta, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Se había tapado con almohadas, ¿no? Todo su cabeza y todo, y empezó a gritar, hermanos, dicen, ¿no? Para que el barrio no le escuche, se tapó así, a clamar, a gritar, ¿no? A Dios de que realmente le cambie, ¿no? Le cambie, lloró. Entonces ahí un proceso que empieza ahí, hermanos, a suceder el milagro, ¿no? Que Dios hace de cambiar. O sea, este es el común denominador. Porque cuando uno no busca al Señor, o sea, no siente esa necesidad del Señor, no pasa nada, hermano. Tú puedes conocer la Biblia de tapa a tapa, puedes predicar toda una maravilla, pero no conoces a Dios, entonces pues no hay esa experiencia. Hay un pastor que cuenta, ¿no? Un pastor que predica, ¿no? Y todo el mundo le escucha a este pastor, ¿no? Y él mismo cuenta, pues, ¿no? Que él también conocía y predicaba, y la gente se maravillaba, se entregaba y todo. Pero él ahí, desde el púlpito, antes de ser pastor, creo que me parece que era esto, o ya era pastor, creo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? De que él decía, no, Cristo te salva, Cristo te ama, Cristo todo, ¿no? Y entonces, pero él dice, después de lo que predicaba, se iba a su cuarto, decía, pues realmente yo no conozco a Cristo, pero predicaba pues maravillosamente. Y entonces él lloraba, clamaba, no conocía pues a Dios, ¿no? Pero sin embargo yo sufro, tengo estos problemas, digo, predico sí todas estas cosas, pero no pasa nada en mi vida, ¿no? Y entonces incluso él cuando fue pastor así, entonces, no, su credencial entregó
en la misión, creo, y ya pues dijo, no, yo dejo de ser pastor porque no sirvo para esto, porque realmente era sincero, pues, ¿no? No conozco, era pastor de la iglesia adventista, ¿no? Y entonces, y alguien de experiencia siempre dice, pero ¿qué pasa? Le dicen, ¿no? ¿Por qué dices esto y esto, aquello? Lo mandaron hacia el campo, pues, ¿no? A la selva. Y ahí sí, hermanos, cuando él cuenta su testimonio, cuando cayó en un barranco y ahí iba a morir, pues, ¿no? Y no había quien le salve en la selva, ¿no? Entonces, recién clamó a Dios, ¿no? Y ve un milagro, ¿no? Que aparece un nativo ahí fuerte que lo saque, lo lleva y después la gente del lugar de la iglesia que tenemos realmente le había llevado, pues entonces recién empieza a creer, pasando esas experiencias, recién empieza a ejercer, siendo pastor, entonces él cuenta de sus testimonios, recién empieza a conocer a Dios, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, pues lo que se está comentando entonces, y él es un testigo también, ¿no? De, 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 de que Jesús es el Mesías, ¿no? El Salvador, ¿no? Y así, nosotros también, hermanos, pues con las pruebas tal vez que hemos pasado y hemos conocido a Dios, también somos testigos, pues, y testificamos, ¿no? A todo el universo, diremos, ¿no? De eso, aunque batallamos en medio de este mundo de pecado, entre caídas y levantadas, de repente los hijos de Dios, ¿no? Bueno, continuamos, hermanos, aquí de los testigos, hermanos, estamos viendo los testigos, ¿no? Mi hermano, Dice, disculpe, tal vez así, hermana, algo tal vez que me olvidé. Miren, bueno, en mi participación, o sea, lo que yo siento, miren, hay dos tipos de personas que se acercan a Jesús. Unos con corazón realmente sediento, que quieren saber cómo fue Nicodemo, y hay otros que se acercan como el joven rico, ¿no? Que cree que ya lo sabe todo, que ya lo tiene el cielo ganado. Entonces, ¿cuál es la parte aplicativa? ¿Cómo me estoy acercando a Dios? ¿Cómo? ¿Como Nicodemo o como joven rico? Eso cada uno sabe. Y lo que usted contó, la historia del pastor, fue del pastor Bullón, ¿no es cierto? Nos podemos imaginar un pastor que ha estudiado todo 5 años y en la obra y no sentía en su corazón el llamado que Dios le había hecho. Imagínense, y después ya teniendo esa experiencia es donde él reacciona. ¿En qué proceso estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Como dice en Proverbios 4:18. Eso a mí mucho me anima. Dice, el camino del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿no? De poco a poco, hasta que el día es pleno. Mis queridos hermanos, no olvidemos esas grandes promesas, esos grandes conocimientos que tenemos de la Biblia, aplicarlo a nuestra vida. Realmente a veces nos sentimos un poquito, no sé, tal vez defraudados o dudosos o falto de fe. Recordemos que el camino del cristiano es como la luz de la aurora. Poco a poco Jesús nos va a transformar hasta que el día es pleno. Buen día. amén, amén, hermana, amén, gracias, hermana. Muy bien, así es, hermanos, pues ahí se va aclarando más, ¿no? Esta lección, esta introducción que estamos haciendo. Y aquí continúa, hermanos, la lectura estoy haciendo aquí del folleto de Escuela Sabática. También Jesús, una evidencia es que resucitó, pues, a Lázaro, hermanos. Ahí sí, hermanos, cuando resucitó a Lázaro, un hombre que había muerto ya estaba enterrado 4 días y olía mal su cuerpo, hasta los mismos judíos que estaban ahí presentes, que cuestionaban seguramente a Jesús, hermanos, se empezaron a convertir, hermanos. Era una evidencia tremenda. ¿Quién puede resucitar a un muerto, no? Ya de 4 días enterrado ahí, hermanos. Y hermanos, pues eso fue tremendo, ¿no? Y de ahí que los fariseos se alarmaron, dijeron, todos se van a convertir ahora a él. Buscaron apurar, no matarlo al Señor Jesús. Bueno, el evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos. ¿Para qué? Para que den testimonio de quién es Jesús. Y así vemos a lo largo de la Biblia, hermanos, mucha gente, ¿no? Toda clase de gente da testimonio, ¿no? De que Jesús realmente es el Mesías. Testigos, ¿no? Juan señala incluso al propio Padre, ¿no? Y a las escrituras, ¿no? Como testigos de la identidad del Maestro. Sí, pues el mismo Señor Jesucristo dijo, no necesito que las personas testifiquen de mí, porque el Padre mismo da testimonio, ¿no? Justamente como decía la hermana Mónica, las profecías decían, ¿no?
lo que tenía que hacer. Y justamente se evidenció, pues el Padre mismo hacía que sea evidente de que Jesús, el Padre era el testigo, otro las Escrituras, la Biblia, hermanos, ¿no? En ese tiempo era el Antiguo Testamento. Otro testigo son las Escrituras que se cumplía pues al pie de la letra. Entonces ahí está el Padre de las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro, ¿no? Esta semana, hermanos, comienza pues con el poderoso testimonio. Vamos a ver el testimonio también de Juan el Bautista, hermanos. Vamos a empezar a estudiar eso. También aparecen en escena pues otros testigos como ese Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael. Y un testigo inesperado, hermanos, el fariseo Nicodemo, del cual hemos comentado ya bastante, hermanos. Pero hay otro testigo también que permanece en la sombra, y eso aparece en la Biblia, ¿no? Ese otro discípulo con Andrés, porque dicen habían dos, ¿no? Andrés, no sé quién era su pareja, y eso lo dice en Juan 1:35 y en 40, ¿no? Y ahí el propio Juan también testigo, pues, hermanos, ¿no? Juan, el discípulo amado. Esa es la lección de hoy día, hermanos. Y si no hay más preguntas y comentarios, hermanos, vamos a despedirnos y hacer un llamado, tal vez, hermanos, ¿no? A que ejerzamos fe. O sea, busquemos realmente, hermanos, la vida eterna y está en Jesús, ¿no? La solución a nuestros problemas. Puede ser que alguien en la sala esté encontrando problemas, dificultades de salud, de trabajo, no sé qué problema, pero el Señor, pues, es capaz, el creador todo. Entonces, búsquelo a Él, ¿no? Él puede ayudar y ese puede ser el punto de partida para hacerse un discípulo. O sea, así como hemos comentado ya, hermanos, como Nicodemo, ejercer fe, pues, no en el Señor. A veces con esas señales recién uno ejerce fe, aunque suficiente sería las escrituras, ¿no? Por eso dice, bienaventurado es aquel que cree sin ver, ¿no? Así es. Entonces, hermanos, pero de una u otra forma, hermanos, pues hay que ejercer esa fe. Y si estamos comprendiendo, hermanos, estamos creyendo en todas las cosas que estamos estudiando ahí de la palabra de Dios, pues hay que decirlo al Señor, ¿no? Que realmente creemos. Y si no, hay que pedirle que nos aumente nuestra fe. Muy bien, voy a pedir a nuestra hermana Logria que está con nosotros para que siga todavía con nosotros. Hermanita Logria, ¿puedes despedirnos con la oración o ya se fue de repente? No, No, sí, sí. justo estaba viendo el otro Mm, Zoom que voy a ingresar, pero todavía hay ya, tiempecito. ya, hermanita, por favor, despídanos con la oración. Dígale al Señor que nosotros, pues, también estamos acá, gracias a Él, ¿no? Testigos también de Él. Sí, hermanita, despídanos con la oración. Gracias. Mi querido Padre Celestial, Señor, una vez más, delante de tu presencia, humildemente nos acercamos con este corazón que tú lo conoces. Un corazón, Señor, que tal vez por momentos, Señor, no está de tu agrado. Pero te pedimos, te clamamos que tengamos un corazón conforme a tu pedido, a tu deseo. Señor, hemos aprendido de Nicodemo y otros muchos personajes más de la historia que tú nos los recuerdas para que nosotros saquemos lecciones en las que nos ubiquemos y veamos dónde estamos flaqueando, dónde está nuestra fortaleza. Señor, queremos agradecerte profundamente porque un día tu Hijo amado vino a este mundo y nos otorgó, Señor, la salvación, que es lo más hermoso que tenemos para lidiar cada día con todos los problemas que se presentan en este mundo. Señor, gracias por este grupo que cada día, cada mañana, Señor, se conecta contigo. Gracias, Señor, por conocerte. Gracias por tu palabra que nos alimenta cada día. Y gracias, Señor, por este sábado tan lindo que nos ofreces a tus hijos, Señor. Un momento de apartarnos de este mundo y conectarnos contigo. Que podamos recibir las bendiciones preparadas a nuestro nombre, Señor. Que no se regresen estas bendiciones, que las podamos recibir. Te pedimos, Señor, todos estos favores en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, amén, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta mañana. Hasta un feliz sábado, hermanos.